Y antes que nada, vamos a leer la porción de hoy, que es una porción bastante larga. Seguimos en el contexto de Marcos. Vimos el versículo 30 y hoy sería de Marcos 30 en adelante hasta el capítulo 9, versículo del 1 al 13. Y dice lo siguiente. Pero un poquito a que los que lo estén buscando lo tengan. Marcos 8, a partir del 30-31 en adelante. Si luego acaba el capítulo, dais la vuelta a la página o a siguiente en el móvil. Y dice lo siguiente. Dice, y desordenó severamente a nadie que hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado. Y os resucitad después de 3 días. Y le declaraba con franqueza el asunto. Pero Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, apártate de mí, Satanás, pues no pones las cosas en las miras de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente junto a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. También les decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con poder. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva solos aparte al monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podía blanquear así. Y se desapareció con Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. E interviniendo Pedro, dice a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué más decir, porque estaban aterrorizados. Y apareció una nube que los cubría y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente al mirar alrededor ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Al bajar al monte Jesús les ordenó que no contasen nada a nadie de lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significa aquello de resucitar entre los muertos. Y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, Elías a la verdad viene primero a restaurar todas las cosas, pero ¿no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuando quisieron, según está escrito de él. Amén. Una porción un poco larga, pero que intentaré hacer amena y breve. No os preocupéis por ello. Estamos principalmente en el libro de Marcos, como hemos estado viendo en todos estos estudios. Si os olvidáis de alguna cosa, está todo en YouTube publicado. Y nos situamos en este momento, después de la sanación de un ciego. Vimos también la famosa confesión de Pedro, que se nos dieron dos tipos de respuestas acerca de quién es Jesús, y que de todas las respuestas distintas que había, solamente había una respuesta correcta y un camino posible. Vimos también que la verdad, por el hecho de ser verdad, es excluyente, que yo puedo pensar que 1 más 1 es igual a 2, tú puedes pensar que 1 más 1 es igual a 4 y ambos ser felices, pero eso no deja el hecho cierto de que solamente habrá una verdad y que esa verdad excluirá la mentira. Vemos también que Jesús una y otra vez está diciendo él ser la verdad, el camino y la vida.
Y estas palabras se anuncian dos cosas: o Jesús fue un loco y un mentiroso, o Jesús es realmente la verdad. Vimos la confesión de Pedro, de cómo llegó Pedro a esa confesión de fe, de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y vimos también que a esa confesión nosotros llegaríamos de dos formas posibles: o por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, o por medio de la condenación, cuando estemos todo lengua, tribu y nación se nos dice, de rodillas ante el trono y confesemos que Jesucristo es el Señor. Pero ahí ya será demasiado tarde. Y ahora estamos en el momento de que estamos en la clave del libro. No es un episodio más el que vamos a ver ahora, sino es el eje central del Evangelio de Marcos. Como vimos cuando hice las dos primeras predicaciones acerca de la introducción al libro de Marcos, vimos que la primera parte del libro se trataba de quién es Jesús, y aquí ya empezamos a cambiar el paradigma y empezamos a ver qué implica seguir a Jesús. Y como primer punto, en la historia estamos viendo el pensamiento del hombre frente al pensamiento de Dios. Y cuando Jesús anuncia su muerte es algo que a nosotros nos parece muy evidente mientras leemos el texto y todo, porque estamos leyendo un texto de hace 2000 años con la mentalidad de ahora y sabiendo ya el spoiler de todo lo que va a pasar. Pero metámonos en la piel de estos 12 hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Eso, aunque se diga fácil, es algo que no es tan sencillo. Entonces, una ilustración que me gustó muchísimo fue, que la escuché hace tiempo, no es mía. Si fuese mía, sería un intelectual buenísimo. Pero quiero que nos vayamos todos a imaginarnos un bar de la costa gallega. A las 8 de la mañana, donde hay todo tipo de personas y gentes ahí, y vemos que está en la barra alguien bien vestido, con un buen traje, tomándose un café, un doctor en empresariales y finanzas, leyendo el Wall Street Journal, y al otro extremo, en la otra punta del bar, vemos unos pescadores que acaban de llegar, cansados, mojados, después de faenar toda la noche, mal hablados, tomando unas cervezas y tomándose un puro después de haber estado toda la noche en vela pasando frío. Al otro lado tenemos en el bar, en la mesa, un hombre de derechas con bigote fino, con su pulserita, bien peinado, con su vasito ahí de whisky soberano, con un pincho de tortilla y unas tapas de jamón, que está ahí desayunando tranquilamente, mientras mira de lejos a la otra mesa que está ahí un vasco con la icurriña tatuada en el brazo que pone "Seremos libres". Y de repente, en mitad de todo este panorama, entra Jesús al bar. Y a todos estos hombres distintos, gente intelectual, gente humilde, gente de derecha, gente independentista y que usa la violencia para reivindicarse, gracias por el dramatismo, vemos que Jesús los hace sentar a la mesa. Esos hombres comunes y corrientes, como se titula un libro muy bueno que aconsejo de John MacArthur, los une Jesús. Da igual que sean distintos, da igual que sean del color que sea, Jesús los une. Y poco a poco les empieza a enseñar. Muchas veces les hablaba a través de parábolas. Otras veces les hablaba de forma clara y entendible. Hacía señales, hacía milagros Jesús delante de ellos. Esas parábolas a veces ni siquiera los discípulos mismos sabían el significado de ellas. Tenemos el ejemplo del sembrador, que cuando Jesús ya está a solos, le dice: a ver, maestro, esto que acabas de contar, ¿qué significa? Porque ni ellos lo entendían. Y de repente empiezan a ver, hemos visto cómo los discípulos empiezan a ver todo el contexto de Jesús en Marcos, hasta el capítulo 8 que hemos visto aquí, y cómo empiezan a tener en mente la idea de que Jesús es el Mesías, de que este hombre que tenemos aquí, llamamos maestro, es el que se va a sentar en el trono de David y reinar por 1000 años. Y vemos que de repente el hombre que
va a dar la libertad de Israel, a juzgar a las naciones, a instaurar un reino de 1000 años, suelta una cosa como una parábola o diciendo algo de que debía morir. Textualmente dice: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado de los ancianos y los principales sacerdotes, ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Muchos no lo entenderían. Ellos esperaban un Mesías glorioso, político, victorioso, un restaurador del trono de David, no un Mesías sufriente y crucificado. Pero como se dice vulgarmente, Pedro tenía calle y reacciona como nosotros muchas veces podemos reaccionar, es decir, bajo nuestros propios caminos. Pedro lo que hace es lo más normal de todo, que es pensar por nuestro bien, pensar para nosotros mismos. Y cuando estaba escribiendo el sermón me acordaba de lo que se solía decir a la tropa, a los reclutas, de que a ellos no les pagan por pensar, sino para obedecer. En cambio, cuando estás en un equipo táctico o cuando estás ya formas parte de la élite, se entrena completamente de forma distinta. Aparte de para obedecer, tienes que pensar en milésimas de segundo, tener estrategia, capacidad de adaptación, improvisación, tener plan A, B o C y hasta un Z por si las cosas no salen como esperas. Y ese adiestramiento de tropas de élite se hace así y lo escogen ellos porque han decidido amar a su país por encima de su propia vida. Y a nosotros nos debería pasar un poco igual que a las tropas de élite. Hemos escogido amar a Dios y deberíamos obedecer, pensar, tener estrategias para servir a Dios a pesar del sacrificio que nos cueste. Pero muchas veces se nos encuentra de forma contraria, se nos encuentra divagando, soñando, cuando deberíamos estar obedeciendo y confiando en Dios. Y la Escritura nos llama fervientemente a meditar, a discernir, a ser prudentes. No he querido decir que pensar sea malo, sino el problema viene cuando pensamos para evitar obedecer. Y es que no todo razonamiento lógico es un pensamiento o un razonamiento espiritual. Por ejemplo, lo vemos claro con varios aspectos en nuestra vida. Se nos llama a negarnos a nosotros mismos, se nos llama claramente a seguir a Cristo incondicionalmente, se nos llama algo más facilito, va, a anunciar el Evangelio. Pero muchas veces pensamos que el hecho de predicar el Evangelio es cuestión de terceros y no de nosotros mismos. Pero es que hemos sido responsables para ese hecho. No han sido llamados a predicar el Evangelio ni los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni los pastores, ni los evangelistas, sino cada uno de los que decimos ser seguidores de Cristo, somos los que estamos llamados a predicar el Evangelio. Y muchas veces no obedecemos. Y es que predicar el Evangelio es algo sencillo, es algo sutil. Los que no sepan qué es el Evangelio, cómo resumirlo, tenemos el ejemplo en 1 Corintios 15, de 1 al 4, que dice lo siguiente: también os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y ahora os explica qué es el Evangelio que recibimos. Dice: por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente entregué lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ya está, el Evangelio es así de simple. Luego de la obra ya se encarga el Señor. Yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. Yo me acuerdo muchas veces de haber predicado en mi entorno de trabajo allá en el 2010 y bueno, ni me acordaba de la persona ni nada. Más adelante, en 2016, me encontré con esa persona, que yo para las caras soy muy malo. Si alguna vez me saludáis y yo veis que no soy efusivo, es porque no sé ni quiénes sois. Y con un hombre que prediqué en 2010 me pasó eso. Se me acerca en 2016, estaba en el mismo trabajo que yo. Cuando cambié de empresa y empieza a hablarme como que me conocía de toda la vida y yo, perfecto, encantado, no sé qué.
y pensando, ¿y este de qué me conoce a mí? Y al final le tuve que parar los pies un poco y decir, mira, me encanta que te caiga bien, digo, no tengo ningún problema con eso, pero ¿de qué te conozco? Claro, habían pasado ya 15 minutos que estábamos hablando de cosas y al final es que ya me sabía mal. Y me dice, no, no, dice, tú eres Ramón, que en la calle Travesía de San Antonio, ahí está la iglesia donde predicaba tu abuelo y me invitaste a ir, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé así pasmado, dice, no, no, y ahora voy a otra iglesia, no sé qué. Y yo es que solamente di la semilla, di puntadas, pero luego él se transformó gracias a otra persona con la que el Señor le cruzó y le puso ya el crecimiento, lo que dice aquí, y Apolo regó. Fue esa otra persona que ya le fue discipulando. Y muchas veces, aunque nosotros no veamos el resultado directo, no sabemos dónde puede llegar esa alma. Me acuerdo cuando muchas veces se nos recuerda cuando antiguamente en la iglesia se iba cada sábado a Puerta del Ángel y muchas veces se dice, no, es que estuvimos mucho tiempo y nunca vino nadie, nunca hay nadie que haya venido o que haya salido a partir de ahí. Que levante la mano la hermana que gracias a Puerta del Ángel ha llegado a la iglesia. Levanta, levanta. Mirad, a ver si os acordáis. Hay muchas veces que aunque nosotros no veamos directamente, no nos acordemos o no estemos a lo mejor viendo en la dirección adecuada, no significa que el Espíritu Santo y Dios estén obrando. Dios obra de maneras que no nos podemos imaginar. Y al igual que ella ha levantado la mano, estoy seguro que en otras muchas iglesias, por el esfuerzo de trabajo, por la obediencia a Dios, el Señor ha hecho que crezcan semillas y nosotros a lo mejor lo sabremos cuando estemos en su reino, no ahora. Y obedecer esto es bueno, pero también al mismo tiempo es bastante serio. En Ezequiel 3:18 es un texto que muchos sabremos que dice, cuando yo diga al impío de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni la amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Esto ya no gusta tanto, ¿verdad? Muchas veces solemos pensar en aquello que es mejor para nosotros. Y aquí viene lo que le pasó a Pedro. En lugar de maravillarse del mensaje y de la barbaridad que estaba diciendo Jesús, pensó demasiado, divagó, pensó lo que era mejor para sí mismo y fue cuando abordó aquí al maestro. Jesús, a ver, pensemos un poco, seamos francos. ¿Para qué vas a morir si luego vas a resucitar? Quédate como está y te evitas la muerte. No mueras por morir si luego resucitas. No dejes que te pase esto. No dudo que no puedas resucitar. Lo has hecho con Lázaro, pero ¿y si en esta ocasión el truco falla? Claro, Jesús sabiendo de dónde proceden este tipo de dudas, de dónde proceden este tipo de ataques muchas veces a nuestra fe, lo reprende. Y esto también me traía a la mente un versículo que lo sabemos todos, pero pocas veces practicamos, que dice que hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su final es la muerte. Es como si nos situásemos en la oscuridad del bosque, estuviésemos tirando marcha atrás para meter el vehículo entre dos árboles, confiando en el sensor de aparcamiento, vemos los espejos, está oscuro, tenemos distancia adecuada, echamos marcha atrás pensando que es un buen camino y una buena idea, que si hay algún obstáculo el sensor pitará, y lo que el sensor no ve es un tronco de un árbol que está torcido y te hace frenar en seco. Sé de lo que hablo, me pasó a mí este viernes. Pero esto se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, a esa carrera que pensabas que te iba a dar una buena vida, te iba a dar estabilidad, y al final lo que hace es darte más quebraderos de cabeza. Actuar pensando en tus propias capacidades, pensando que
en lugar de esfuerzo y sacrificio, tener un hijo es lo que te salvará del matrimonio en lugar de estar esforzándote, regando, cultivando, poniendo y obedeciendo a Dios por encima de todo, y ves que al final acabas peor aún y encima metido a vivir a la suegra en casa. Vemos que esa inversión que viste con buenos ojos o esa casa que pensaste que comprarla era una buena idea, luego está afectada urbanísticamente, tiene luminosis. Más ejemplos. Esa mentira que contamos pensando que jugaría a nuestro favor en la empresa, esa canita al aire que has hecho, esa cosa que has cogido y no la tuya, pensando que nadie más lo vería, que por 4 copas de más antes de coger un vehículo no va a pasar nada. Pero es que cuando eres un hijo de Dios, todo eso debe cambiar. No somos gente común y corriente, somos tropas de élite. Y como tales, el enemigo va a ir a por nosotros porque somos peligrosos para él. Y va a tratar de engañarnos, de manipularnos, de meternos a la mente ideas que no son de Dios, aunque sean bonitas. Acordémonos de Edén. No, no, señor, si comieses del fruto del árbol, no morirás. Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Mintió? Sí. ¿Dijo la verdad? También. Pero es que una verdad a medias es una mentira. Y Adán y Eva no eran tontos como se nos quiere hacer creer. Vivían cada día paseando con Dios. Nosotros muchas veces nos levantamos, hacemos nuestra vida y ni siquiera nos tomamos el tiempo de orar y leer la palabra ni 5 minutos. Si a ellos les engañaron estando en la presencia de Dios, ¿cómo no nos van a vapulear a nosotros? Y es que para vivir de verdad, solamente hay una manera y es vivir a la altura de Cristo. Y aquí viene cuando hay una frase clave que me he marcado en negrita en el sermón, que es: pensar como Dios implica morir como Cristo. Y aquí es cuando vamos a ver cuál es el buen camino. Y el buen camino es aquel que, aunque no parezca una buena opción, aunque no lo entendamos, sabemos que si el Señor ha dicho que así es que no hay otro modo, no hay otro método, esto va a ser así. Tenemos el ejemplo de Abraham que obedeció a Dios, a Moisés, a Gedeón, a David, aunque muchas veces no lo entendían ni pensaban que aquello sería una buena idea. A ver, Señor, ¿cómo va a ser una buena idea que suba a mi hijo y lo tenga que sacrificar? A ver, siendo Gedeón, ¿cómo es una buena idea que yo, que sí, confío a medias contigo porque a veces dudo y te pido señales de más? ¿Cómo quieres que vaya a, al altar y derribe a aquellos que todos veneran como un dios? Que es que me van a matar. Josué, a ver, tenemos unas murallas altas, un castillo gigante enfrente a nosotros. Vamos a tener que dar 7 vueltas calculando el alcance de la flecha del enemigo para que no nos den. Y el último día, en lugar de estrategias, cavar un foso para que las murallas se derriben o cualquier cosa, tenemos que gritar. No se trata de tener fe y orar, se trata de oración, una palabra que nos decían en el culto de jóvenes cuando era adolescente, y la oración es la fe en acción. Se trata de orar, leer la palabra y no solamente hacer estas dos cosas, sino pasarlo a la acción, llevarlo al interior de tu vida a vida, al interior en tu día a día. En Marcos 8, 34, 38, quedaos con las palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y podríamos pensar que a lo mejor esto se trata de un llamado al martirio, pero si pensamos así, solamente estamos viendo la cima del iceberg o viendo el fuego y no estamos viendo el pastel de cumpleaños que hay en la mesa. Y el texto trata de la misma manera que Jesús murió y resucitó el hombre pecador, debe morir para luego resucitar en Cristo. Y esto, aunque parezca muy evidente, no lo es. Y no lo es porque hay muchos cristianos, muchos hermanos nuestros que vivimos día a día anclados a vicios, a codicia, al amor al dinero,
hablamos de más, criticamos, tenemos cadenas a otros pecados, somos egoístas, pensamos, no, no, es que yo siempre tengo la razón y los demás son como insectos a mis pies. Vemos un cristianismo que ha pasado a lo mejor 5 años en la fe y es una vida que no progresa, que no hay diferencia entre el nacer de nuevo y a día de hoy. Y es que hemos olvidado que en primer lugar en nuestra vida es Dios. Y para que Dios se ocupe el primer lugar en nuestra vida, tenemos que pasar tiempo con Él, tener comunión con Dios, ver qué nos quiere decir a través de su palabra. Y cuando nos midamos a la altura del estándar de Dios, vamos a ver que tenemos un gran problema en nuestra vida. Porque si nos comparamos con Jack el Destripador, yo espero que todos los que estén aquí digan, ah, soy una buena persona. El que diga, soy una mala persona comparándose con Jack el Destripador, eh, lo encerramos aquí y llamamos a la policía. Pero si nos comparamos con la santidad de Dios, tenemos un grave problema. Y es que si nos basamos en la ley moral de Dios, en no mentirás, honra a tu padre, a tu madre, ama al Señor por encima de todas las cosas, vemos que de los 10 mandamientos hemos incumplido todos. Y si encima lo comparamos con la predicación y la interpretación que hizo Jesús, aún se nos vuelve más en nuestra contra. Porque a lo mejor alguien puede pensar de aquí, ah, bueno, yo no he sido adúltero, pero Jesús dijo, cualquiera que haya visto a su hermano o su hermana con otros ojos, ya ha cometido adulterio. No, pero es que yo no he matado a nadie. Cualquiera que haya llamado necio en su corazón al hermano, ya es culpable y homicida ante los ojos de Dios. Y la condena por haber roto la ley es que somos merecedores cada uno de nosotros de esa separación eterna con Dios. Pero por eso mismo vino Jesús. Es como si estuviésemos en un juicio condenados de pagar una multa de aparcamiento y justamente cuando se dicta la sentencia se nos deja libres. Y es que el abogado ha pagado la multa en nuestro lugar. Y esto me llevó a Romanos 8, 1 a 5, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Y para estar en sintonía con Romanos 8, tenemos que ver a Jesús cada día. Tenemos que tomar la cruz. Y tomar la cruz, como estamos viendo, no significa sufrir físicamente tan solo, sino morir a nuestro propio yo, morir a nuestros deseos, morir a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestras ambiciones, a todo lo que le guste tu carne, que se oponga a que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Puedes estar viviendo lejos de Dios, separado de Él, encontrarte en tu habitación a las 3 de la mañana con mujer, con una casa ya toda pagada, con coches, con todo tipo de lujos y necesidades, pero si esa noche fuera la muerte a buscarte, ¿de qué te aprovecharía ganar el mundo a cambio de tu alma? Hay una historia que el otro día hablando con Misael y esto le conté acerca de una canción y esa historia a lo mejor muchos la conocéis, si no pues será nueva y si la conocéis pues la volvéis a escuchar, no queda otra. Y es que cuenta la leyenda que hace tiempo había en Arabia un sultán que mandó a su criado a comprar al mercado. Y tenían un banquete y mandó al criado a comprar carne, a comprar de los mejores manjares y los más exquisitos delicatessen. Pero el criado a las pocas horas vuelve con las manos vacías, sudoroso, tembloroso, pálido,
y sin compra por ningún lado. El sultán le pregunta enfadado: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vienes así? Contesta. Y el criado le explicó lo siguiente, que mientras se encontraba en el mercado cogiendo y escogiendo entre todos los manjares que había, encontró a la muerte con sotana, que le estaba haciendo al otro lado del mercado gestos amenazantes. El sultán se quedó callado y le dijo: bueno, vamos a hacer algo. Coge víveres, coge mi mejor caballo y cabalga desde ahora a la mañana hasta pasado la noche y no pares hasta llegar a mi castillo y mi residencia de verano en Bagdad, que yo hoy voy al mercado y hablaré con la muerte a ver por qué te ha hecho gestos amenazantes. El sultán va al mercado, está buscando, encuentra a la muerte y habla con ella y le dice: ¿por qué has hecho gestos amenazantes a mi siervo, a mi criado? Y la muerte dice: no, dice, ningún gesto amenazante, era un gesto de sorpresa, porque esta noche tengo una cita con él en Bagdad. Y es que no nos equivoquemos, porque la muerte no va a volver con manos vacías ni sin su botín. Y la condenación eterna no es algo de broma. Aun en el sitio más perturbador que exista en el planeta Tierra, aun en el sitio donde más oscuro sea de este planeta, más satánico, más cruel, ahí está la presencia de Dios. No hay un pozo tan oscuro ni tan profundo donde no lleguen los rayos de su misericordia y gracia. Pero en cambio, la condenación eterna es la separación definitiva entre Dios y el hombre. Te habrás pasado una vida escogiendo vivir a tu manera, diciendo: bueno, Señor, esto es muy difícil, es un pecadito, total. Pablo te dijo por 3 veces que le quitase ese problema que tenía, le dijiste: bástate en tu gracia. Pues bueno, yo no me esfuerzo, yo sigo con mi pecado y me basto en tu gracia. Habrás pasado una vida viviendo a tu manera, y cuando llegue en el fin de tus días, Dios va a permitir que sigas viviendo a tu manera, pero lejos de Él. Y es que para vivir en santidad, para vivir cerca de Dios, para vivir como un hijo de Dios, tienes que vivir a la manera de Dios. Imaginaos ahora otro ejemplo. Imaginaos si el infierno fuese un jardín de rosas con el sol resplandeciente, pero sin la presencia de Dios. Ese jardín sería lo más aberrante, escalofriante, lo más cruel, lo más despiadado, no por el hecho de que no es bonito, sino por el hecho de que allá donde estuvieses no estaría Dios, no estaría lejos del amor, de la justicia, de la piedad, de la paz, de la esperanza, y eso es el infierno. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí es hora y día de salvación. A veces el pecador también se puede sentir tan crucificado por la ley que olvida también que la cruz es el lugar de perdón. Aceptemos a Dios como dueño y salvador de nuestra vida. Dejemos que Él sea el timonel de nuestro barco. Y si somos creyentes, dejemos también que Jesús sea el capitán del barco de nuestra vida. ¿Quieres dejar un vicio, dejar tus malas palabras, dejar tus envidias, tus miedos, inseguridades? ¿Quieres ser un cristiano de éxito, que hoy en día ser alguien de éxito está tan de moda? Pasa desde el primer momento del día en compañía con Jesús. Sacrifica a tu viejo hombre, crucifícalo y resucita cada día una vida transformada con Cristo. Vamos ahora ya a adentrarnos en el capítulo 9 de Marcos. Y aquí en el versículo 1 tenemos un texto bastante difícil que tocaré muy brevemente porque el tiempo se me está echando encima. Y esto ya no es leche, sino es un pedazo de solomillo lo que vemos aquí. Y será buscar muchas explicaciones a estas palabras de Jesús.
Hay, hasta si lo buscamos en internet, vamos a ver cosas aberrantes como que los discípulos son inmortales y aún siguen entre nosotros, o en cambio la Biblia se equivoca y esto tenga que sacarse de aquí. Pero históricamente la Iglesia siempre ha propuesto varias interpretaciones principales. La primera de ellas, que se está refiriendo a la transfiguración como anticipo del reino. La segunda es que se refiere a la exaltación y resurrección de Cristo, donde irrumpe con poder. Otra, que para mí es la más equivocada, es que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, que no sé dónde casa esto, pero es una de las opciones que se baraja, pero ya os digo que no, que de las tres está fuera, pero allá vosotros creed lo que queráis. Y claro, me puse a investigar estas y luego diré la última. Y claro, la transfiguración que se refiere a eso, que suba al monte, se transfiguren, a que venga en la tierra el reino de Dios con poder, cuando no olvidemos que hasta la resurrección de Jesús estamos bajo el Antiguo Testamento y hay que interpretar también todo el contexto bajo el paradigma judío. Claro, cuando se refiere al reino de Dios venido con poder y gloria, se está refiriendo a la venida antes de instaurar el reinado milenial. Y que algunos sigan vivos significa que la mayoría moriría, es decir, habrían discípulos que mueran y otros que vivirán. Cuando Jesús resucita, solamente había muerto Judas y ya lo dice Jesús en la oración, Padre, guarda a mis discípulos menos uno, que era el escogido para condenación, por lo tanto no estaría dentro de este apartado. En la transfiguración tampoco había ningún discípulo que muriese, por lo que llegaríamos a mi hipótesis, ya os cuento que es personal. Aquí cada uno es libre de pensar en los tres puntos principales que han creído los estudiosos. Y cuando yo vi estas palabras de que aquí hay discípulos que no morirían, dije, ¿dónde me has escuchado esto? Y lo escuché cuando Pedro se enfada, cuando en el libro de Juan, cuando dice Jesús, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y cuando se le dice al final que a Pedro cómo va a morir, Pedro se enfada y dice, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y aquí es cuando escuchamos las mismas palabras, y si quiero que este quede hasta que yo vuelva en mi reino en gloria, ¿y a ti qué? Como diciendo, lo importante es lo que te estoy diciendo a ti, al otro déjalo en paz. Y claro, y eso me llevó diciendo, Juan no sigue vivo. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahí fue cuando llegué a Apocalipsis capítulo 1. Si nos quedamos con el versículo 10, luego os invito a leer del 1 al 11, pero en el versículo 10, hablando Juan acerca de la visión que se le dio y del mensaje profético, dice, en el día del Señor vino sobre mí y oí detrás una gran voz fuerte como trompeta que decía, escribe lo que veas. Es decir, Juan no estaba soñando, Juan no estaba tomando nada alucinógeno. Juan de nuestro pasado fue llevado al futuro y vio al número de los escogidos, vio los tiempos finales y vio el reino de los cielos venir en gloria, como dice aquí en la palabra. Por lo tanto, para mí en este punto se cumple este texto. Sea lo que sea, ¿por qué está este texto aquí? Y es que Jesús nos está dando la promesa a los que creemos en Él, a los que creemos en su nombre, a ver su reino venido en gloria. Da igual si ya estemos muertos y volvamos con Él, a que lo veamos directamente venir. Por eso yo me ajusto más a esta teoría y no a las primeras, porque mi esperanza no es que lo hayan visto en la transfiguración, mi esperanza no es que haya caído el templo de Jerusalén, mi esperanza es que, tal como se dice aquí, por haber creído en Él, vea a Jesús volviendo en gloria a instaurar su reino de justicia y paz. Y es como si Jesús diese una vitamina de gloria antes de la dieta de sufrimiento, que es la muerte que se estaba anunciando en ese texto. Y aquí vamos a seguir avanzando y se nos cita en adelante que 6 días después del episodio de anunciación de la muerte, que esos 6 días me llevaba al pasado, a Génesis, a esa creación que se apartó de Dios, y que el séptimo día nos habla del descanso y la perfección y la gracia,
Y en ese descanso, perfección, gracia, después de la anunciación de la muerte, vemos la transfiguración, ese atisbo de futuro o esa anticipación del reino de Dios. Y primero vamos a ponernos en contexto, que es donde vemos la divinidad de Jesús, vemos al Hijo del Hombre que cita a Daniel en gloria con vestiduras blancas, vemos como los discípulos, sin haber visto quiénes eran Moisés y Elías, tienen un conocimiento sobrenatural e identifican a Moisés y a Elías. Vemos también que tienen miedo y intentan salir de ahí diciendo, bueno, vamos a preparar pan o tabernáculos para ellos, para que estén cómodos, como diciendo, yo salgo de aquí, que no estoy entendiendo nada y lo que veo me asusta. Y muchas veces también tenemos ese miedo como cristianos a saber las cosas profundas de Dios, a tener ese conocimiento de estudiar los últimos tiempos o estudiar la Biblia en profundidad. O tenemos miedo de, es que si Dios me usa, mi vida va a cambiar. Ese miedo de, si me acerco a Dios, si acepto que sea mi Señor y Salvador, es que va a cambiar el resto de mi vida. Y yo ahora vivo una vida muy cómoda y muy tranquila. O incluso también he escuchado de, bueno, pero es que a mí me da miedo las manifestaciones demoníacas, porque si algún momento tengo que expulsar un demonio, esta a lo mejor se puede chivar delante de todo de las cosas que he hecho en lo oculto. Como pasó de, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero vosotros quiénes sois. Pero tristemente muchas veces somos cristianos a lo Alejandro Sanz, a eso de cuando nadie me ve, suelo ser o no ser. En lugar de cuando me ven y cuando no me ven, soy un hijo ante la presencia de Dios. No lo voy a citar porque quiero ir deprisa, pero tenéis Colosenses 3 del 1 al 11. Lo dejo que apuntéis, es un texto que os aconsejo que leáis. Y ahora vamos a ver el significado de la transfiguración, al por qué tuvo que pasar. Y la transfiguración básicamente representa la gracia divina descendiente y a esa gracia frente a la ley. Tenemos la dicotomía de Moisés y Elías representando a la ley y los profetas, y a Jesús en medio de ellos cumpliendo las palabras de ley y profetas. Y es que la ley nunca salvó a nadie, pero sí señaló al pecado. La gracia no elimina la obediencia, sino que la hace posible. Y muchos creyentes, habiendo sido liberados del pesado de la ley, nos esclavizamos a ella nuevamente. Gálatas 4, del 9 al 11. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles rudimientos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Gálatas 5:1. Estar pues firmes en la libertad con la que Cristo Jesús nos ha hecho libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Colosenses 2, de 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a los preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre? Estas cosas todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría, en el culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora bajo el nuevo pacto, bajo haber sido liberados de la esclavitud, del pecado, de nuestra antigua vida, muchas veces nos sometemos de nuevo a la ley del pecado, a la ley de los hombres, a la ley de nuestras tradiciones cristianas, cuando el estándar moral no tiene que ser un no hagas esto, no hagas aquello, no gustes, no manejes. Nuestro estándar tiene que ser vivir a la altura de Cristo. No estamos bajo la ley, bajo como un sistema de justificación, pero tampoco vamos a vivir sin obediencia. Y no es que obedezcamos para ser salvos, sino obedecemos porque hemos sido salvados. Este es el orden correcto del Evangelio. Por esto demanda Jesús decir, no contéis nada de esto a nadie,
hasta que Él resucite, porque aún se estaban cumpliendo ley y profetas. Una vez ya resucita, ya ley y profetas dejan de cumplirse y nuestro estándar es Cristo. Y vemos ahora un hecho bastante sobrenatural que solamente ha pasado 3 veces en los evangelios, que es que se escuche la voz de Dios. La primera vez, todos lo conocemos, fue en el bautismo de Jesús, que es una confesión de Dios Padre acerca de quién es Jesús. Este es mi Hijo amado. La otra vez que se escucha, la segunda vez, es aquí, en la transfiguración, que se nos indica acerca de la autoridad de Jesús. La tercera es en Jerusalén, que apunta a su misión. Esto lo vemos para los que no lo conozcan bien en Juan 12, de 27 al 30, que dice, estaba Jesús enseñando y dice, ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, y que habían oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían que un ángel había hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. La transfiguración muestra Dios Padre la autoridad que tiene el Hijo. Este es mi Hijo, a él oíd. A él oíd frente a la ley y los profetas. ¿Queréis ser santos? ¿Queréis ser salvos? ¿Queréis nacer de nuevo? A él oíd. El anuncio de la muerte simboliza la victoria de creyentes sobre el pecado y ahora se está mostrando a través de la transfiguración la autoridad de Jesús. Para acabar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Moriremos a nosotros mismos para seguir a Jesús? ¿Nos someteremos a su voluntad? ¿O seremos sabios en nuestra propia opinión? ¿Viviremos a nuestra manera? ¿Tomaremos nuestros propios caminos al coste de la condenación eterna? Para acabar, contar la última historia de verdad y ya dejamos paso a Ángel que siga dirigiendo el culto. Y es una historia que muchas veces habréis escuchado 1000 veces desde un púlpito, pero es que no había otra historia mejor que esta. Y es que imaginaos que sois un guardabarreras en un puente ferroviario antiguo y el trabajo es sencillo. El tren se acerca, bajas la palanca, cierras el paso de barcos para permitir el cruce del tren seguro. Y ese día llevas contigo a tu hijo pequeño, está jugando cerca del mecanismo, tocando ese engranaje, es curioso, explorando sin miedo, todo parece tranquilo, hasta que escuchas el sonido inconfundible de un tren que se acerca. Lo ves de lejos, cada vez más cerca del tren que llega, lleno de pasajeros que te están confiando tu vida, y de repente miras abajo y el corazón se detiene. Tu hijo ha resbalado, ha caído justo en el hueco del engranaje que mueve el puente, y ya no hay tiempo, hay dos soluciones incómodas. Si bajas la palanca, el tren cruzará, cientos de personas vivirán, pero tu hijo morirá. Si no la bajas, tu hijo sobrevive, pero el tren caerá y todos los pasajeros morirán. No hay una opción tercera, no hay tiempo para pensar demasiado, no hay margen de fallo. Y con el corazón desgarrado, haces lo que nadie quiere hacer. Bajas la palanca, el tren pasa, los pasajeros siguen su vida, tú te quedas solo, en silencio, frío, cargando con un precio que nadie se ha dado cuenta, que nadie va a celebrar. Y eso es la cruz. La cruz no es un accidente, no es un mal momento que Dios improvisó, fue una decisión, un acto de amor, un camino que nadie podía evitar. Y ahora Jesús se gira hacia nosotros y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque no hay gloria sin cruz, no hay vida sin muerte y no hay reino sin redención. Y la pregunta que nos queda la pregunta que nos queda no es si Dios estuvo dispuesto a dar su hijo o no. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a bajar la palanca de nuestro propio yo, a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestros planes, a nuestros deseos, porque el que quiera salvarnos la vida, la perderá. Pero el que pierda a su viejo yo, a su viejo hombre, que pierda su vida por la causa de Cristo, la vaya. Amén.